Buenas tardes, queridos hermanos. Soy vuestro hermano José Antonio, pastor de Sanlúcar, y en esta tarde pues tengo el privilegio de poder compartir con vosotros la palabra de Dios. Y en esta ocasión lo vamos a hacer a través de una historia bíblica que aparece en el segundo libro de los Reyes, en los libros históricos del Antiguo Testamento. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, ahí vamos a ver una historia que se desarrolla en la región de Sunén, de donde era la Sunamita, que es una de las protagonistas, digamos, de la exposición de esta tarde, y de Eliseo. Voy a hablaros del profeta Eliseo y de una experiencia que él tiene en la casa de esta mujer de Sunán, donde vamos a encontrar las aplicaciones espirituales para nuestra vida. Pero como no puede ser de otra manera, vamos a comenzar poniendo este tiempo, nuestras vidas, en las manos del Señor. Padre, te bendecimos y te damos las gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Queremos honrarte, queremos vivir para ti, queremos servirte, queremos mejorar nuestras obras y caminos, queremos entender tu palabra, porque ella es la que alumbra nuestro entendimiento para que no durmamos de muerte espiritual. Ella es la que nos guía, la que alumbra nuestra vida, es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Por eso bendice esta palabra en esta tarde en nuestros corazones, que sea una palabra, Señor, que pueda realmente estimular, bendecir, hacer reflexionar a mis hermanos, y de la misma manera que lo ha hecho conmigo. Padre, bendícenos como grupo y guíanos por las sendas de tu voluntad. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, vamos al capítulo 4 del segundo libro de los Reyes, y ahí encontramos la historia del profeta Eliseo. Ya sabéis que el profeta Eliseo fue el sucesor del profeta Elías. Eliseo fue el aprendiz, digamos, del profeta Elías, y que cuando Elías fue arrebatado en el carro de fuego de manera extraordinaria, Eliseo estaba con él. Y a partir de ese momento, cuando ocurre el hecho de que es arrebatado al cielo por ese carro de fuego, Eliseo se queda con la capa, con el manto de Elías, y una vez que Elías ha desaparecido, él coge ese manto y va a golpear las aguas del Jordán, y éstas se abren. Y los profetas de Jericó, porque estaban en la ciudad de Jericó, que vieron ese hecho, reconocieron entonces que Eliseo era el sucesor del gran profeta Elías, que hasta ese tiempo era el que había estado ejerciendo el ministerio profético en aquel lugar y en aquel tiempo. Esto de alguna manera era la confirmación de que Eliseo iba a suceder a Elías. Era quien había recibido el poder que Elías, el ministerio y el poder que Elías tenía, y que le iba a dar continuidad. Pues bien, Eliseo tenía un ministerio profético y evidentemente tenía que caminar. Era un ministerio itinerante, no era un ministerio estático, y él cogía por caminos diferentes para ir a lugares diferentes con la misión que el Señor le encomendaba, evidentemente. Y una de estas veces uno de estos caminos solía ser el de que cogía por la región de Sunén, de donde era la Sunamita. Y había allí una Sunamita, una mujer de nombre pudiente, que cada vez que veía al profeta pasar por allí, le invitaba a entrar a su casa para que pudiese descansar, pudiese comer, retomar fuerzas para seguir el camino. Y esto lo hacía una y otra vez, de manera que había surgido ya cierta amistad entre Eliseo y este matrimonio, esta familia que vivía en Sunán. Y esta mujer sunamita en cierta ocasión habla con su marido. Este es el contexto en el que se da la historia bíblica, y le dice: mira, conocemos que el profeta que vienes es varón de Dios y que pasa muchas veces por aquí
¿por qué no le hacemos un aposento de paredes? ¿Por qué no le hacemos un cuarto donde él pueda descansar del camino, pueda reponer fuerzas, dormir, para que pueda luego seguir el camino en el ejercicio de sus funciones? Y dio a bien el marido hacerle, y le hicieron el aposento. Y una vez que le hicieron el aposento, le pusieron 4 enseres, 4 muebles concretos, lo básico que Eliseo iba a necesitar en aquella habitación para dormir, para descansar, para pernoctar allí. Y nos dice la historia bíblica en el capítulo 4 del 8 al 11, ahora le daré lectura, que pusieron en aquella habitación, 4 enseres fundamentales que en realidad son básicos. De ahí que el título de la predicación pues pueda ser 4 cosas que todo creyente, que todo cristiano necesita. 4 cosas que todo cristiano necesita. Y la vamos a ver ahí. Vamos a ir al texto bíblico, y dice ahí del 8 al 11: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y un candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Repito, pongamos en aquel aposento cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede allí. Pues vamos a ver, hermano, estos 4 muebles que puso en esa habitación la sunamita, ¿verdad?, eran básicos. Lo que el profeta necesitaba para tener una estancia más o menos cómoda donde pudiese descansar. Y vamos a sacar 4 aplicaciones de cada uno de estos enseres. Y el primero es la cama. Había puesto una cama, y todos sabemos, hermano, que una cama se usa para descansar. Y aquí encontramos la primera necesidad que todos nosotros, hermanos, los cristianos, tenemos. Y es que todos nosotros necesitamos descansar en Cristo Jesús. Necesitamos imperativamente descansar en Cristo Jesús. La pregunta que surge entonces ante esta primera aplicación o necesidad que tenemos es la de por qué muchos de nosotros tenemos siempre la costumbre de cargarnos de preocupaciones, de ansiedades, de aflicciones, y vivimos permanentemente con ellas, cuando nuestro Señor Jesús nos está diciendo que vengamos a Él, que Él nos hará descansar. Esto es lo que aparece en Mateo 11:28. Venid a mí los que estáis cargados, trabajados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Por qué, pues, nos cargamos de preocupaciones de la vida presente, de problemas, de aflicciones, ansiedades que nos angustian, que nos preocupan de manera permanente, y no conseguimos hallar el descanso en nuestro Señor Jesucristo? Hay una razón que yo os la voy a dar, pero antes me gustaría hablar de que hay una persona, el rey David, y lo vemos en el libro de los Salmos, que era una persona que sí sabía acudir a Dios y encontrar el descanso en Él. David sabía llevar sus problemas, sus preocupaciones, sus conflictos, las situaciones difíciles de su vida a la presencia de Dios y encontrar el descanso en Él. El Salmo 23, versículo 1 y 2 dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me pastoreará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Y es allí donde haya el descanso. Vamos al Salmo 23, vamos a verlo. Salmo 23, versículo 1 y 2.
Salmo 23, 1 y 2 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Él encontraba el descanso en el Señor. Repito la pregunta: ¿por qué muchos de nosotros, hermanos, sabiendo que el Señor nos invita a venir a Él a descansar, por qué muchos de nosotros tenemos el ejemplo de personas como David en el libro de los Salmos, que era un hombre que sabía llevar sus preocupaciones y problemas al Señor y hallar el descanso en Él? ¿Por qué nosotros no lo hallamos? Hay una respuesta. Y el problema, hermano, de que nosotros no hallemos descanso en el Señor muchas veces es que realmente no venimos a Él. Venimos a la iglesia, pero no dejamos nuestras cargas en las manos del Señor, sino que venimos para llenarnos de fuerza y seguir cargando con el peso de nuestros problemas, para seguir peleando nuestras batallas en nuestras propias fuerzas. Y para esto es importante, hermano, que seamos humildes y reconozcamos que no podemos llevar todos estos problemas y cargas por nosotros mismos. Que debemos de poner todas nuestras preocupaciones en las manos del Señor, porque como nos dice la palabra, Él tiene cuidado de nosotros y tenemos que creerlo. El problema es que nos falta a veces humildad para reconocer que no podemos por nosotros mismos. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, para que podamos afirmar lo que estoy diciendo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 6 y 7, dice ahí la palabra: humillaos. Aquí ya aparece la palabra humillar. Recuerda que hemos dicho que el problema es que no venimos a Él porque nos falta humildad para reconocer que no podemos por nosotros mismos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte, os ayude cuando fuere el tiempo. Y ahora conecta aquí el ámbito de la oración, porque la oración es muy importante. Nuestro tiempo de oración es importante para poder descansar y no vivir cargados de afanes, con las preocupaciones de la vida, con los problemas y dificultades. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que nos enseña que necesitamos imperativamente, hermano, buscar y hallar descanso en Jesucristo. No hay nadie, hermano, de nosotros, de ninguno del grupo, ni de ningún miembro de iglesia que pueda decir que él en estos momentos, gracias a Dios, no necesita descansar en Cristo en ninguna área de su vida. Todos tenemos algún tipo de problema, algún tipo de circunstancia, algún tipo de situación que nos está provocando un estado de ansiedad, que nos está provocando un estado psicoanímico de decaimiento, y que necesitamos salir de ahí cuanto antes mejor. Y la única manera, como nos anuncia la palabra, es descansando en Jesucristo. Acudamos a Él en oración, en un diálogo sincero con el Maestro, y Él cumplirá su palabra, porque Él es fiel cumplidor de lo que promete. Él promete dar descanso al que acuda a Él. Por lo tanto, debemos de aprender a acudir al Maestro y hallar el descanso en Él. En Filipenses 4, te invito a venir a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, versículos 6 y 7, 4, del 6 al 7, 6 y 7, y nos dice la palabra: por nada estéis afanosos, extremadamente preocupados, sino sean conocidas. Aquí también va a conectar la oración al asunto de las preocupaciones, y nos va a señalar que el vehículo
o uno de los vehículos adecuados para poder hallar descanso cuando estamos en situación de ansiedades, de problemas, de dificultades, es precisamente yendo a Dios en oración. Y dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y entonces, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará nuestro corazón y nuestra mente de la tentación de rebelarnos contra Dios al no entender, al no aceptar la situación por la que estamos viviendo, al no poder interpretarla adecuadamente conforme a la óptica de Dios. Y esto es importante. Tenemos, y este es el primer punto, la primera cosa que todo cristiano necesita, y es descansar en Cristo. Aprender a descansar en Cristo acudiendo al Señor mediante la vida de oración. En segundo lugar, hermano, dice que se le puso también una mesa, y la mesa sirve para comer en ella. Así que la segunda aplicación que sacamos es la de la mesa. Y la aplicación es que necesitamos alimentarnos para estar firme contra los ataques del enemigo. Esto es muy importante, porque la palabra de Dios nos anuncia de que hay alguien, hay uno que está como león rugiente buscando a quien devorar. Y esa es la intención del enemigo en todo tiempo: robarnos la alegría de Dios, robarnos y destruir todo lo que Dios te ha dado o nos ha dado. Es importante. ¿Cómo podemos resistir firmes, hermano, en la fe si no nos alimentamos todos los días de la palabra de Dios? Esta es la segunda pregunta. ¿Cómo vamos a resistir firmes al diablo que constantemente está intentando destruirnos, derribarnos, matarnos y robarnos todo lo que Dios nos ha dado? Y que no descansa, que está permanentemente desvelado, buscando la manera de poder destruirte a ti, de poder destruirme a mí. La única manera es alimentándonos. Tenemos la necesidad de alimentarnos contra los ataques del enemigo y alimentarnos a través de la palabra de Dios. En el Evangelio de Lucas capítulo 4 vemos el momento de la tentación de Jesús en el desierto y cómo Jesús contrarresta la tentación demoníaca declarando: escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la manera, hermano, que tenemos de alimentarnos para estar firme contra los ataques del enemigo es a través de la palabra de Dios. Recuerda esta verdad, que hay un enemigo espiritual que está permanentemente intentando destruirnos. Vamos a verlo en Primera de Pedro una vez más. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que lo que nos dice aquí es que hay un ser espiritual que continuamente está intentando destruirnos y que debemos ser sobrios velando en oración, y que la manera de poder resistirlo es permaneciendo firme en la fe, y que para poder estar firme en la fe tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Debemos de desear la leche espiritual que nos hace crecer espiritualmente. Esto también lo dice en la carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2. Debemos de desear el alimento espiritual que nos proporciona la palabra de Dios. Para ello es importante tener y mantener una relación sentimental con la palabra. ¿Tú crees que se puede tener una relación sentimental con la palabra, hermano?
Pues sí, en el Salmo 119, versículo 97 nos dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y no solamente debemos de desear el alimento espiritual de la palabra y mantener una relación sentimental con la misma, sino que además debemos de tener, y esto es importante, es la clave, tenemos que tener la disposición de guardarla y obedecerla, porque esta es la clave para tener la garantía de tener victoria con la ayuda de Dios. Porque cuando guardamos y atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón y nos esforzamos en poner por obra lo que Dios nos dice, estamos abocados, hermano, a la bendición de Dios, porque todo lo que se encuentra detrás de una obediencia a Dios es una bendición de Dios, es la ayuda, la provisión de Dios, es la victoria que viene de parte de Él para que podamos resistir en el día malo y así permanecer firmes. Así que una cama para descansar, que nos enseña que debemos de descansar, necesitamos, es una necesidad, necesitamos aprender a descansar en Cristo. En segundo lugar, necesitamos alimentarnos de la palabra para poder estar firmes contra los ataques del enemigo. En tercer lugar, nos dice también el texto que en aquella habitación no solamente había una cama y una mesa, sino también una silla. Y todos sabemos que la silla sirve para sentarnos. Así que otra necesidad imperativa en la vida cristiana y en nuestra vida, hermano, como cristianos, es que necesitamos sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Todos conocemos la historia de Marta y María. En Lucas capítulo 10, versículo 38 y 39 nos dice que Marta estaba afanada con los quehaceres de la casa, mas María se había sentado a los pies de Jesús. Y que cuando Marta le recrimina de alguna manera a la hermana, comentándoselo al Señor, el Señor la reprende y le va a decir que ella es María la que ha tomado la mejor parte y que no le va a ser quitada. Así que necesitamos sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Y esto ocurre, hermano, cuando venimos a la iglesia. El otro día se hablaba pues de la necesidad de la iglesia, de ir a la iglesia. Y es muy importante que entendamos que venir al templo a escuchar la palabra de Dios hace que podamos crecer en la fe. Crecemos en la fe cuando venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Ahora, esta tercera necesidad es la necesidad de venir al templo a escuchar la palabra de Dios. Porque el día del Señor, Dios reúne a su pueblo para hablarle a su pueblo de manera conjunta. Y no dudamos en ningún momento que cuando en el día del Señor el pastor o el hermano que lleve a cabo un ministerio que Dios haya escogido para hablar desde el púlpito, nos va a traer su palabra. Y que la palabra del Señor el domingo en la iglesia alimenta indudablemente el ser espiritual. En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que crecemos, hermano, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Hay crecimiento espiritual cuando nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. Recuerda que esta palabra que escucha, debo de atesorarla y esforzarme en aplicarla para que pueda tener el efecto de bendición, de prosperidad en mi vida. Pero es importante, necesitamos sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Y cuando venimos a la iglesia, hermano, estamos creciendo en la fe. Cuando venimos también a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, también estamos siendo iluminados para seguir el camino correcto. Recuerda que la palabra de Dios alumbra el entendimiento, dice el Salmo, para que no durmamos de muerte. Que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que es la que nos ilumina el camino de la voluntad de Dios. Es aquella que nos guía por el camino recto, por las sendas rectas, como dice la palabra de Dios. Así que cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, también estamos siendo instruidos en seguir en obediencia el camino de la rectitud para con Dios, para que no nos desviemos del camino del Señor,
y podamos pagar las consecuencias, como muchos de nosotros hemos podido, en este caso, experimentar cuando nos hemos desviado, cuando hemos dejado de reunirnos, cuando hemos dejado de alimentarnos de la palabra, cuando hemos dejado de descansar en el Señor y hemos creído que nosotros, nuestras propias fuerzas, podemos sacar las castañas del fuego. Estamos muy equivocados. Toda esta situación o todo este descuido por nuestra parte lo que nos va a llevar es a poder descuidarnos hasta el punto de abandonar, dejar los caminos del Señor. Y eso es lo que quiere el enemigo. Y no es eso lo que quiere el Señor. Por eso necesitamos descansar en Cristo ante las preocupaciones de la vida. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para estar firme contra las asechanzas del enemigo. Y debemos de sentarnos. Tenemos la necesidad de sentarnos a escuchar la palabra de Dios para que podamos, por medio de ella, crecer espiritualmente en nuestra fe, para que podamos también ser alumbrados y se nos inste a través de ella a andar por el camino correcto. Esto nos dice el Salmo 119, vamos a verlo, 130. Salmo 119, 130. 119, 130, nos dice ahí la palabra también. Dice la Escritura: la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Sí, nos da sabiduría, nos hace entender. Recuerda que la iluminación del Espíritu es para que podamos entender las Escrituras. Es diferente a la inspiración. Recuerda que la inspiración en bibliología, la inspiración es la acción del Espíritu para darnos a conocer la voluntad de Dios. El verbo es darnos a conocer. La inspiración es para dar a conocer la voluntad de Dios plasmada en las Escrituras. Pero la iluminación es la acción del Espíritu para hacernos entender lo que Dios quiere decirnos a través de las Escrituras. Y cuando venimos a la casa del Señor, cuando venimos al templo, cuando venimos el domingo a la iglesia, estamos también no solamente creciendo en la fe, no solamente siendo iluminados para seguir en el camino recto, en el camino de la voluntad de Dios, sino que también estamos de alguna manera siendo iluminados para que veamos el camino por donde debemos de caminar. Así que necesitamos imperativamente también sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Muchas veces no tenemos tiempo para sentarnos. Muchas veces estamos en esa actitud martina como la de Marta, ¿verdad? Preocupados y afanados con los quehaceres de la vida presente. Ocupados, afanados y entretenidos con el aquí y ahora. Y no tomamos la mejor parte, como le dijo Jesús a Marta. ¿Qué María había tomado la mejor parte? La mejor parte, hermano, el domingo, es estar en la casa del Señor, permitiendo que su palabra bendita nos bendiga, nos haga crecer, nos haga caminar en rectitud, nos haga seguir creciendo en los caminos del Señor, permaneciendo en la fe. El mejor lugar donde podamos estar, salvo causa mayor, el domingo, hermano, es en los atrios del Señor. Valorar bien que vamos a la casa de Dios no solamente para adorarlo, sino porque estamos en necesidad. Tenemos la necesidad de descansar en Cristo. Tenemos la necesidad de alimentarnos para estar firme contra las acechanzas del enemigo. Tenemos la necesidad de sentarnos en la casa de Dios para dejar que su palabra haga crecer nuestra fe e ilumine nuestro entendimiento para que podamos elegir el camino recto y saber cuál es la senda de la voluntad de Dios. Y recuerda también algo que te voy a decir ahora en relación a esto. Puede que el pastor vea tu silla y no produzca a lo mejor la debida preocupación que esto debiera de suponer, porque recuerda que en la casa del Señor la presencia de un hermano bendice, la ausencia entristece. Cuando yo voy a la casa de Dios y veo las sillas vacías y veo a hermanos a los que amo en el Señor que no están en esa ocasión,
Si es por causa mayor, yo ruego a Dios que el Señor tome control de esa situación. Si es por motivo de enfermedad o laboral, etcétera, Dios lo conoce. Pero cuando es motivo de no haber entendido la importancia que tiene el venir a la casa de Dios a sentarnos a escuchar su palabra, y que ha decidido mejor irse de ocio o irse a playa, etcétera, etcétera, que no es que no se pueda, pero es bueno el domingo hacerlo después de haber ido a la casa de Dios, porque a donde vayas vas a ir con la bendición de Dios y vas a disfrutar muchísimo mejor de la familia y vas a disfrutar muchísimo mejor de la creación de Dios, sea en el campo, en la playa o a lo que vayas a hacer. Así que es muy importante esto que voy a decirte: tu silla vacía en la iglesia la ve el Señor. No pasa desapercibida. A veces pensamos que podemos pasar desapercibido cuando no vamos a la iglesia, pero el Señor no pasa por alto tu ausencia ni mi ausencia. ¿Qué ocurrió? Te pongo el ejemplo de que cuando Jesús mandó a los leprosos a que se presentase al sacerdote y por el camino fueron limpios, ocurrió que uno de ellos, al darse cuenta de lo que había ocurrido, volvió tras sus pisadas y vino y se postró ante el Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesucristo, lo primero que le dijo? Lo primero que el Señor puso la mirada, a lo primero que el Señor Jesucristo echó cuenta es que los demás no habían venido con Él. ¿Dónde están los otros? El Señor no pasa por alto nuestra ausencia cuando tenemos que venir a Él a agradecerle lo que Él es y lo que Él hace por nosotros. Recuerda esta situación. Así, hermanos, que recuerda que tenemos la necesidad. Venimos a la casa de Dios, vamos a Dios para adorarlo, pero también porque estamos en necesidad. En necesidad de buscar descanso y encontrar descanso en Cristo, en la necesidad de alimentarnos para fortalecernos contra las acechanzas del enemigo, en la necesidad de sentarnos a los pies del Señor para oír su palabra y dejar que ésta nos ayude en el crecimiento de la fe, nos ayude en tener una visión que nos alumbre el camino correcto por el que tenemos que andar. Y que entristecemos el corazón de Dios y de los hermanos cuando nuestra silla está vacía, cuando podemos ver tu ausencia y notar tu ausencia, y que nos bendice tu presencia. Alegra el corazón del Padre y el corazón de los hermanos tu presencia. Así que tu presencia, hermano, es muy válida y es muy importante también en la casa del Señor, para que seamos estimulados a la bendición los unos a los otros. Y por último, el candelero. Recuerda que estas 4 cosas eran básicas. No había lujos en aquel aposento que le habían hecho al profeta Elías para que pudiese descansar y luego seguir el rumbo de su trayecto ministerial, sino que estas 4 eran básicas para el reposo, digamos, del profeta en aquel lugar, y que estas 4 cosas básicas nos representan 4 necesidades básicas que tenemos todos los cristianos: descansar en Cristo, alimentarnos para estar firme contra el enemigo, sentarnos a los pies de Jesús para oír su palabra y que ella nos ayude en el crecimiento y nos dé luz, nos alumbre el camino por donde debemos de seguir caminando. Y en cuarto lugar, el candelero. Necesitamos mantener encendida siempre la llama de nuestra espiritualidad. Repito, necesitamos mantener encendida siempre la llama de nuestra espiritualidad. Esto aparece en el libro de Levítico 6, versículos 12 y 13, donde vemos que en el tabernáculo del desierto, la llama del lugar santísimo tenía que estar siempre encendida, no podía apagarse, y esta era una responsabilidad de los sacerdotes. Los sacerdotes eran responsables de mantener encendida, avivada, la llama del altar. Y la palabra de Dios dice que nosotros hoy en día somos reyes y sacerdotes, que tú y yo somos sacerdotes del Dios Altísimo, y por lo tanto somos los responsables directos de mantener encendida siempre la llama de nuestra espiritualidad, para que podamos vivir en ese fuego espiritual
que alimente la pasión por Cristo, la pasión por las almas perdidas, la pasión por las almas que están en necesidad de las cosas básicas de la vida. Y podáis seguir también como asociación, llevando a cabo esa maravillosa obra de servir al prójimo con la llama de la pasión por Jesucristo y el amor a las almas. El fuego del altar en el tabernáculo, hermano, del desierto, no debía apagarse nunca. Esa era la responsabilidad de los sacerdotes. No permitir que el fuego se apagara en el altar de Dios. Ahora cada uno de nosotros somos sacerdotes para nuestro Dios, según Apocalipsis. Y ahora cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de no dejar que el fuego se apague en nosotros, el fuego del Espíritu Santo en el altar de nuestra vida. Eso es lo que nos dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Vamos a verlo en un momento y ya con esto voy terminando. Capítulo 5 de Tesalonicenses, versículo 19, dice ahí la palabra del Señor: no apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu, sino que seamos responsables. Así que resumiendo, hermano, el mensaje, y hasta aquí la palabra del Señor. Espero que sea de bendición esta palabra aplicativa a tu vida, de la misma manera que lo es a la mía, hermano. Y que nos recuerda que estos 4 enseres básicos, sencillos, que fueron puestos en aquel aposento que hicieron para que el profeta pudiese descansar allí, son 4 necesidades básicas que todos nosotros tenemos. Las repito una vez más y con esto concluyo. Recuerda que tenemos la necesidad de sentarnos, de descansar en Cristo Jesús, de darle a Él las cargas para que no sigamos teniendo una vida de cansancio, de estrés, sino que podamos encontrar la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Recuerda que necesitamos comer de la palabra de Dios para estar firme contra las acechanzas del enemigo. Recuerda que necesitamos sentarnos en la iglesia, en el templo, a escuchar la palabra de Dios, porque por ella crecemos en la fe, por ella somos alumbrados para seguir el camino correcto y porque alegramos el corazón del Padre y de los hermanos con nuestra presencia en el día del Señor. Y recuerda que necesitamos mantener imperativamente encendida siempre la llama de nuestra espiritualidad, que el fuego del Espíritu Santo no se apague nunca en nosotros, porque eso es trágico. Vivir en la llenura del Espíritu Santo es la clave vital para el buen desarrollo del ejercicio del servicio al Señor como es de su agrado. Así, hermanos, que con esta palabra os dejo en esta tarde. Espero que, una vez más, esta palabra pueda ser de bendición para ti. Recuérdalo, hermanos, recuerda estas 4 cosas básicas para la vida espiritual del creyente. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias por este tiempo, por esta reflexión de tu palabra que nos ayuda a entender, Señor, que tenemos necesidades fundamentales que tenemos que cuidar y que hacen que podamos vivir en una llenura del Espíritu Santo lo suficientemente para poder contrarrestar el ataque del enemigo, para que podamos entender tu palabra y aplicarla a nuestra vida de forma que la bendición sea permanente en cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice sus hogares y bendice sus vidas en todas sus necesidades, en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén.